Bueno, ya ahí estaba comenzando a grabar. La auxiliar igual está bien largo, porque, bueno, esto es la última parte dinámica. Ya desde la próxima semana vamos a comenzar a tener problemas de energía, que, bueno, de hecho, hoy les teníamos que subir una tarea. Ya le mandé la tarea al profe, y el profe no me ha contestado, así que no sé qué onda. Pero se supone que hoy día les íbamos a subir una tarea, pero siempre, independiente de la fecha en la que se les subamos, vamos a tener nuevas tareas, pucha. Lo siento, son cuatro solamente, ya, y mejor que las tengan ahora pronto, porque los problemas son más cortos ahora, creo. Bueno, no sé en realidad. La verdad no sé, pero son cuatro tareas. Aquí tengo anotado cuatro tareas. Así que llevan tres para entregar en 2 semanas. Chuta. Pero eso, así que dependiendo de cuando me responda el profe, porque yo le mandé la tarea el miércoles y parece que el profe no me el correo. Así que se lo reenvié ahora antes de abrir la clase y para ver qué onda. Ahí les voy a subir la tarea pronto. Ya son dos problemas de dinámica y son como prestenle harta atención a estos, porque les va a servir harto. Bueno, y cualquier duda que tengan de la tarea cuando se la suba, mándenme correo, porque mándennos correos a los dos, a la Fernanda y a mí, ¿ya? Porque, pucha, para la tarea pasada, si bien varias personas como preguntaron, fue poca la gente que preguntó. Bueno, y va de la mano con la cantidad de gente que entregó la tarea. Ya, eso. Partamos, pues, partamos con el problema. No sé si habrán visto el enunciado, o si no, les voy a copiar el monito mejor. Acá, para ilustrar. Ya, tenemos eso. Este es el problema típico, así. Consejo. Todos estos problemas yo los saqué de controles del profe que es coordinador del ramo, este semestre, que es, ¿cómo se llama? Muñoz, Ricardo Muñoz. Ya, así que mi sugerencia medio obligatoria es que se pausteen los controles de él, digo, pausteen y o matraqueen los controles de él, porque generalmente salen problemas de sus controles, porque son problemas, bueno, son problemas que hay que darles más de una vuelta. Eso, así que váyanse a las 9 mechonas cuando tengan tiempo y comiencen a matraquear controles de este profe. ¿Ya? Eso. Y en general yo saco problemas de controles de él porque es el coordinador. Y de hecho sus problemas son bien interesantes. Ya. Por ejemplo, este problema es como del 2004, creo. Así que no sé si se encontraron un problema así. Quizá le cambien como, no sé, por la masa se la pongan al centro en vez de acá, ese tipo de cosas. Ya. Entonces, están viendo el OneNote, ¿cierto? Ya, bueno. Entonces partamos. Tenemos una partícula P de masa m, que, bueno, una partícula P de masa m puede moverse sin roce por el interior de un tubo horizontal de largo 2r. Ya, este tubo de acá mide 2r. Si el tubo gira en torno a su punto medio con velocidad angular omega 0, ya, en sentido horario, no, antihorario, la partícula está siendo sometida al extremo de un resorte, está unida, o estoy ciego, está unida al extremo de un resorte de constante K igual 2m omega 0 cuadrado, y largo natural L0 mayor que R. Ya, es decir, que el largo natural de esta cuestión es al menos hasta acá. Es decir, si es que nosotros pasáramos, por ejemplo, para acá, ya se estaría comprimiendo y para acá se está estirando. Ya. ¿Qué más? Cuyo extremo está unido al tubo en el punto A, acá, como se muestra en la figura. Inicialmente P está en reposo, ubicada en el punto medio del tubo. Ya. Ahora la pregunta. Déjenme copiarle la pregunta y acá. Ya. Tenemos que determinar la distancia de la partícula al centro del tubo, ya, en función del tiempo. Bueno, para resolver todos estos problemas de dinámica, bueno, en general, siempre hagan su DCL. Ya, hagan su DCL para cachar qué fuerzas están actuando. Entonces vamos a hacer un DCL aquí. Ya, partamos. Vamos a hacer un DCL de la masa. Tenemos la masa, tenemos la normal 1, que va a ser en este caso normal 1. Tenemos la fuerza del resorte. La fuerza del resorte, tenemos la gravedad, mg, y tenemos acá una normal 2. Ya. Esto es una simplificación que yo hago, porque piensen que cuando uno está tocando una superficie, uno la toca, bueno, esto se asume que uno lo toca como en un único punto. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer al final del día va a ser como sumar estas dos normales para obtener una única normal, que es la normal que actúa. Pero yo la descompuse en dos componentes porque va a ser mucho más fácil de operar, en el sentido de que, bueno, van a cachar que el hecho de que esté girando induce una aceleración a ver, me estoy moviendo y no tengo la cámara prendida. Ahí, ahí, creo que me veo. Ya, en el fondo esta cuestión está girando.
ya, esta cuestión está girando, y se produce primero una aceleración sobre la masa que va en la dirección radial, una en la dirección tangencial, y bueno, y la aceleración, bueno, y la reacción propia por acción de la gravedad. Ya, bueno. Entonces tengo que construir estos dos normales. Ya. La gracia, bueno, no sé si cachan esta notación, que yo hago una cruz, un círculo, y por ejemplo, si yo les hago esto, ¿cachan? ¿Alguien cacha qué es eso? ¿O alguien no cacha? ¿Cómo voy a explicarlo? Bueno, si no, lo explico igual. Ya, perfecto. Mira, básicamente piensen que esto es una flecha. Esto es una flecha. Eso dice que sale o entra a la pantalla. Claro, en la cruz entra a la pantalla, el punto sale de la pantalla. Eso. Es como, piensen como una flecha. Es una flecha. Ustedes están viendo como la flecha como desde. A ver, cámara. Ya, ustedes están viendo la flecha. ¿Ya? Ya, ustedes están viendo que, bueno, ahí me vería mejor. Por ejemplo, ustedes ahí están viendo la punta del dedo. La punta del dedo es como este puntito de acá. ¿Ya? Y el caso contrario es que la flecha venga para acá y ustedes ven la cruz de la flecha, hacia acá. ¿Ya? Entonces eso. O sea, N2 apunta hacia el piso. No apunta hacia el piso. Apunta hacia adentro de la pantalla. N2. ¿Ya? Por eso, hacia adentro de la pantalla la figura. ¿Por qué? Porque el piso, o sea tenemos que N2 apunta como hacia allá. El piso está como para acá. Está como el tubo así, esta cuestión apunta así, hacia allá. O sea, con lo que ustedes están viendo es como hacia acá. Ya. Entonces tenemos eso. ¿Ya? Ese es el de cero. Ya, pues. Bueno, expresemos las fuerzas que actúan. Básicamente tenemos, bueno, expresamos las fuerzas que actúan. Expresamos fuerzas que actúan. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ya. Tenemos, bueno, mg básicamente es menos mg por catongo. Ya, para ser consistente, vamos a llamar esto, bueno, acá, de hecho acá no llamamos. Este es z, este es r, y hacia acá sería tetatón. No, miento, hacia acá. Sería tetatongo. Ya, ahí están los tres ejes. Z, R, tetatongo. Claramente vamos a ocupar coordenadas cilíndricas, porque el problema está gritando que ocupemos coordenadas cilíndricas. Ya, como que estamos haciendo un giro y tenemos fuerza de la dirección vertical, entonces como tenemos que ocupar cilíndrica. Ya. Bueno, entonces tenemos mg igual menos mg catongo, tenemos la normal 1, que va a ser normal 1 por catongo. Tenemos la normal 2 es igual a n2 por tetatongo. Y la fuerza de roce, la fuerza del resorte, es igual a menos k por r más r menos L0 por r tongo. Ya. Está claro, yo cacho que la gravedad apunta para abajo, porque aquí dice que la gravedad apunta para abajo. Entonces, necesariamente el peso apunta para abajo. Ya, apunta en la dirección contraria a Catongo. Ya, ya. El N1 tenemos que es la normal que actúa en esta dirección, hacia arriba. ¿Ya? Entonces necesariamente apunta en la dirección catongo positivo. N2 es lo que yo les mencionaba. N2 apunta en esta dirección, que es a causa de la aceleración que tiene, la aceleración tangencial que tiene el sistema. ¿Ya? Entonces tenemos que N2 es igual a N2 por tetatongo. Y tenemos que la fuerza del resorte es menos K por R más R menos L0. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que en el fondo la compresión o extensión del resorte viene dada por lo siguiente, que es en el fondo este segmento de acá, R, ya, bueno, y acá tenemos R. Y a esto le restamos el L0, que es el largo natural, y esto es lo que está estirado al resorte. O sea, ese es el largo que tiene el resorte, y le restamos su largo natural y obtenemos la variación en el largo. Entonces, con eso obtenemos cuán estirado o comprimido está el resorte. O comprimido. Ya. Ya. Eso. No sé si queda alguna duda con eso, porque es súper importante que me vayan siguiendo cómo me construye la fuerza. No, no creo. Bueno, si alguien tiene alguna duda, ahí me interrumpe. Ya, pues. Veamos la aceleración ahora. El R chico depende de T. Sí. Sí, es una función, es un parámetro que define en el fondo la posición de esta masita con respecto a mi eje de referencia. Eso es R. Ya, pues. Entonces, ya, veamos la aceleración ahora.
la aceleración del sistema. Ya, pues, tenemos la aceleración. La aceleración es igual a r punto punto, en coordenadas cilíndricas, en particular en r tongo y teta tongo serían polares, menos r por teta punto al cuadrado por r tongo, más 2r punto por teta punto, más r por teta punto punto por teta tongo. Ya. Ahora, notar algunas cosas importantes de esta cuestión. Nosotros tenemos que nuestro sistema está girando con velocidad angular constante igual omega 0, como dice acá. Acá dice que gira con omega 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que, bueno, notar que teta punto es igual a omega 0. Y eso implica que la aceleración angular es 0. Entonces, reemplazando llegamos a que la aceleración del sistema es r punto punto menos r por omega 0 al cuadrado por r tongo más 2 por r punto por omega 0 por teta tongo. Ya. La gracia es que ahora nos piden encontrar la distancia de la partícula al centro del tubo. Por lo que básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar R. Tenemos que encontrar R. Ya. Bueno, y para eso hay que tomar fundamentalmente la componente R tongo de la aceleración y con ello construir la ecuación de movimiento. ¿Ya? Porque con esto va a ser más fácil encontrar la ecuación. ¿Ya? Entonces vamos a agarrar esta parte de la expresión y vamos a comenzar a matraquearla. Ya, entonces, en R tongo tenemos lo siguiente. La masa, m por r punto punto, menos r por omega 0 al cuadrado, es igual a... ¿Qué fuerzas actúan en la dirección radial? Solamente el resorte. ¿Ya? Lo cual igual es directo verlo desde acá. No hay ninguna otra fuerza que actúe en la dirección radial. Solamente el efecto del resorte. Ya. Entonces, tenemos menos K por, bueno, la fuerza que notamos acá arriba en realidad, menos K, R más R, menos L0 por R tongo. Bueno, no va a haber R tongo porque estamos trabajando en esta única dirección. Entonces tenemos R más R menos L0. Ya. Bueno, igual notar que, por ejemplo, acá nos dicen por enunciado que el K tiene un valor, porque es 2 por M por omega 0 cuadrado. Ya. Entonces vamos a reemplazar el K. Tenemos entonces, bueno, y matraqueando un poco, R punto punto es igual a menos omega 0 al cuadrado por R más 2 por omega 0 al cuadrado por, me está quedando horrible la letra, omega 0 al cuadrado por L0 menos R. Ya. Esta cuestión sale de matraquear un poco y reemplazar el K. ¿Ya? Ya, entonces, la gracia es que esta deuda es como horriblemente fea para integrarla. Entonces, como a mí se me ocurrió hacer un pequeño cambio de variable, que es normal hacer estas cuestiones. De hecho, como que es útil que le echen una mirada a, no me acuerdo dónde se veía esto, creo que en diferencial. Creo que se veía, sí, creo que en diferencial. Lo de cambios de variable y todo ese tipo de cosas. Así que echen una mirada a eso. Ya, ya pues, pero entonces como mira, en el fondo yo me quiero hacer un cambio de variable. Y para eso voy a inventarme un parámetro que va a ser, lo voy a llamar R asterisco. Ya, R asterisco, yo lo llamo 2 por L0 menos R. Ya. ¿Por qué? Porque básicamente este término de acá multiplicado por este término de acá. ¿Ya? Para que me quede el omega 0 cuadrado y el omega 0 cuadrado y poder factorizar y me quede más bonito. Ya. Entonces llamo ese parámetro R asterisco igual 2L0 menos R. Bueno, entonces, haciendo cambio de variable, esto es cambio de variable a mí, se ve. Voy a llamar una variable R' igual R menos R asterisco. Ya. ¿Dónde se obtiene? ¿Dónde se obtiene? Bueno, que R punto punto, prima, es igual a menos omega 0 al cuadrado por R'. ¿Ya? ¿Queda alguna duda hasta el momento? ¿Qué cosa? ¿En qué te perdiste? En el cambio de variable. Desde el cambio, ya. ¿Qué hice acá? Yo, como por años de práctica, ¿cachai? Que un cambio de variable es súper útil es hacer esto. ¿Por qué? Porque esto es una solución particular de la EDO, de esta EDO.
Entonces, pero quédense con eso. Entonces, hago este cambio de variable, y me invento bueno, o sea, me invento ese parámetro y me hago un cambio de variable que es básicamente una nueva variable que es restarle a la variable original este R asterisco. Ya, luego tú reemplazas esta expresión acá y te queda esto. Ya. Porque la gracia, de hecho, de hacer el cambio de variable era sacarme este término de acá. Sacarme este término de acá para integrar una cuestión bonita, porque esto es mucho más bonito de integrar que este corcho horrible. Ya. Entonces, ¿dónde voy? Acá. Omega 0 cuadrado. Ya. Bueno, y esto, como les decía, bueno, esto es bonito porque es un oscilador armónico simple. Es un oscilador armónico simple. Bueno, y que ustedes cachan que la solución de esto, ustedes pueden llegar y chantar la solución por si acaso de un oscilador armónico, porque se los pasan en cátedra, ya, así que ustedes pueden llegar y decir como ya, esto es un oscilador armónico que tiene una solución tanto. Ya, porque si no van a perder mucho tiempo tratando de resolverla, que no dudo que puedan hacerla, pero se pueden demorar mucho o equivocarse un signo y ese tipo de cosas. Entonces, los osciladores armónicos en general tienen esta forma. B por seno omega 0t. Omega 0t. Bueno, y cumplen necesariamente que R' es igual a menos A por omega 0 por seno de omega 0t más B por coseno de omega 0t. Ya. Ahora, para encontrar los parámetros A y B, tenemos que utilizar las condiciones iniciales. Ya. Además, bueno, y nos dicen, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Dicen, inicialmente parten en reposo. Inicialmente reposo y ubicada inicialmente en el punto medio del tubo, que para nuestro efecto significa lo siguiente. Bueno, condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Tenemos, bueno, inicialmente parte en reposo. Parte de reposo. Ya, eso significa que R punto en 0 es 0. ¿Ya? Eso implica que R punto prima en 0 es 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente si este término es 0, la deriva, a ver, o sea, si R punto es 0, la derivada de esta expresión, como R asterisco es constante, esto es un término constante, R, L0 y el 2 son constantes, entonces ustedes cuando lo derivan, R punto prima es igual a R punto. Entonces necesariamente se cumple que R punto 0 igual 0 implica que R punto prima 0 igual 0. Entonces, esto, reemplazándolo en la ecuación de acá, llegamos a lo siguiente. Se nos va el término del seno y nos queda solamente coseno. Entonces eso implica que B es igual a 0. Vamos a cerrarlo para que quede claro. B igual a 0. ¿Por qué? Porque, insisto, reemplacé básicamente que esto es 0 en el tiempo 0. Entonces, este término de acá vale 1, este término de acá vale 0, entonces nos queda B por 1 igual 0, B igual 0. 2. Tenemos que inicialmente, bueno, R en 0 es 0. ¿Por qué? Porque nos dicen, como les dije antes, que partía en el punto medio del tubo, y la referencia que yo puse era partir en el punto medio del tubo. Entonces, parte en 0. R0 igual 0. ¿Ya? Y eso implica que, bueno, eso implica que R' en 0 es igual a menos R asterisco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la expresión para R', reemplazando que esta cuestión valga 0 en 0, entonces implica que R' en 0 es igual a 0 menos R asterisco. Entonces, necesariamente esto, R' en 0 igual menos R asterisco. Y eso implica que A es igual a, reemplazando en esta expresión de acá, tenemos que este término vale menos R asterisco, este término se nos va a 1, este término se nos va a 0, entonces nos queda A por 1 más 0 igual menos R asterisco. Entonces, A igual menos R asterisco. Ya. ¿Queda alguna duda hasta el momento? Bueno, pero antes quiero rematar esta parte mejor, como para terminar el tiro. A ver, sería, básicamente tenemos que, bueno, reemplazando en R' de t, es decir, en este corcho de acá,
las condiciones, que son b igual 0 y a igual menos r asterisco. Entonces llegamos a que r' de t vale menos r asterisco multiplicado, bueno, menos r asterisco multiplicado por coseno de omega 0t. Ya. Entonces, recuperando el cambio de variable, llegamos a lo siguiente. R es igual a menos R asterisco por coseno de omega 0t más R asterisco. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que R' era igual a, bueno, se me perdió el R', en alguna parte está acá. R', R' era R menos R asterisco. Entonces yo recuperé el R y R es básicamente R' más R asterisco. Ya, entonces acá recuperé eso. Y matracando un poco, llegamos a lo siguiente. Esto es R asterisco, factor de 1 menos coseno de omega 0. Ya. Por ende, reemplazando R asterisco igual 2 por L0 menos R, que era el cambio que habíamos hecho inicialmente, llegamos a que entonces R de t es igual a 2 por L0 menos R, factor de 1 menos coseno de omega 0. ¿Queda alguna duda? Porque esto es lo que nos pedían. Denso. pero, o sea, yo creo que lo más como denso quizás es como que se le haya ocurrido el cambio de variables, pero es una cuestión que van a ocupar toda la vida. Si yo hasta el día de hoy hago estos mismos cambios de variables, de hecho yo tengo un ramo súper parecido a... O sea, es un único cambio de variables, de hecho. Pero, de hecho, yo hasta el día de hoy como que tengo un ramo que se llama dinámica de estructuras, que es como parecido a este, es como con esteroides, pero es como este ramo. Y también, pues, hasta el día de hoy tengo que ocupar así cambios de variables tipo. Como que van cachando que en el fondo se tiene que construir un cambio de variables de forma de sacar este término como feo, que no es dependiente de R y que para integrar queda feo. Pero eso, no sé si queda alguna duda, aparte de que esté denso el problema. Ya, bueno. Sigamos con la parte B, po. Sigamos con la parte de que estas son más cortitas, creo. Ya, la parte B. A ver, parte B, a ver. Ya, tenemos que el largo natural es alfa por R, ¿ya? Entonces nos piden encontrar el valor máximo de este alfa que asegura que P nunca toque el punto B del tubo. Es decir, ¿qué significa eso? Copio este bonito de acá. Sin tanta raya, esto acá y lo ponemos acá. Ya, básicamente me está diciendo que bajo qué condiciones como de A, digo de alfa, de alfa la masa nunca toca B. Ya, eso es lo que les pido, lo que les pedimos básicamente. Ya, pues, entonces, ya, algunas cosas importantes. Siempre como para este tipo de problemas es súper útil como antes de ponerse a matraquear, ver la expresión que tiene. Acá nosotros tenemos, bueno, aquí me quedo horrible, pero es L0 menos R. Ya, como para que se entienda, L0 menos R. Ya dice. Nosotros tenemos que alcanza su valor máximo esta expresión, es decir, su extensión máxima cuando coseno de omega 0t es menos 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando coseno de omega 0t es menos 1, esta cuestión es menos 1, menos 1, esto es 2. Entonces nos quedaría que en el fondo el R máximo es 2 por L0 menos R por 2. ¿Ya? Ya, entonces, usando que bueno, me tupié, L0 igual alfa por R, L0 igual alfa por R, y que la condición que nos piden es que R max sea menor que R. ¿Por qué? Porque esto mide R. Nosotros estamos midiendo una referencia R es de acá, entonces necesitamos que esta cuestión sea menor que R. Ya, tenemos eso. Por lo que reemplazando el término de L0
bueno, acá ya lo puse. Tenemos lo siguiente. 4 por alfa R menos R menor o igual que R. Entonces nos simplificamos los R, R. Y eso implica que alfa es menor o igual que un cuarto más 1. Muy bien, si un cuarto más 1, y esto es menor, bueno, esto es igual a 5 cuartos. Ya, entonces eso implica, bueno, por lo tanto, mejor dicho, alfa máximo es igual a 5 cuartos. Ya, ahora, ¿qué es lo que hice? Hacemos una recapitulación. Básicamente nosotros lo que nos dicen es que, ya, nosotros podemos escribir L0 de una forma, que es alfa por R. ¿Ya? Entonces nos piden encontrar el alfa máximo, y acá encontré el alfa máximo. ¿Ya? De forma de que esta cuestión nunca toque acá. ¿Qué es lo que yo hice? Encontré la expresión más grande que puede alcanzar este término, ya que es básicamente cuando coseno de omega 0t es menos 1, porque por ejemplo, intuitivamente podría ser coseno de omega 0t igual 1, esta cuestión se hace 0, ¿ya? Entonces ahí pueden como jugar un poco como con eso, pero van a cachar que en tamaño r de t va a ser lo más grande posible cuando este término de acá sea menos 1, ¿ya? Por lo tanto, reemplazando, llegamos a lo siguiente, 2 por L0 menos R por 2. Por ende, utilizando que L0 es igual a alfa por R y que nos piden que R max sea menor que R, implica que reemplazando L0 acá, entonces tenemos 4 por alfa R, que es L0 menos R menor o igual que R, y eso implica que simplificando los R y ordenando los términos, llegamos a que alfa es menor o igual que 5 cuartos. Entonces el alfa máximo que nosotros podemos tener es 5 cuartos. ¿Se capta la idea? Ya, buenísimo. Ya, esa era la parte. Podríamos haber partido con la igualdad. En estricto rigor, sí. Sí, o sea, sí. O sea, es que en estricto rigor, esta cuestión sería como, porque dice que nunca toca, ¿ya? Dice que nunca choca, pero cuando vi el desarrollo de la prueba ponían 5 cuartos, así que no, pero en estricto rigor sería como menor, como infinitesimalmente más chico que 5 cuartos. Pero claro, podéis ponerle igualdad. ¿Sí? Ya, pues, eso. Tenemos la parte B lista. Vamos por la parte C. Ya. Parte C. A ver. Espera, ¿qué me preguntaste en el chat? A ver. Que si ponemos la igualdad sería como el alfa que produce lo que no queremos. Entonces ese es el máximo. Claro, claro, sí, o sea, sí, esa es la idea. Esa es la idea detrás de eso. ¿Sí? Pero eso, ya. La parte C. Esta es un poco más larga. Bueno, no, ni tanto. Ya. Nos dicen encontrar la reacción que ejerce el tubo a la partícula, sus valores máximos y mínimos, y además, los instantes. Está mal escrito. Los instantes en que esto ocurre. Ya. Partamos. Primero. Bueno, o sea, de acá es directo que, bueno, tenemos esta relación. N1 igual en magnitud que mg y N2 vamos a calcular. Ya. Entonces tenemos que, uno, va a ser claro, del DCL se tiene que. El DCL se tiene que, la normal 1 menos mg igual 0, que es lo que les dije recién, y eso implica que la normal 1 es igual a mg. Ya. Ya, esa es la normal vertical. Ahora, la otra normal, la que está en teta tongo, para N2. Ya, aquí quiero que ojalá me participe un poco porque me interesa que se craneen un poco en esto. Ya, piensen que igual, bueno, igual les dije la respuesta ahora que lo pienso, pero piensen que igual acá no hay ninguna fuerza que está actuando, salvo la normal 2. Entonces implica que la normal 2 es 0. ¿Alguien se la juega? Si pudiera dar décima tarea, pero no puedo. Eh, ya, mira, básicamente le estoy preguntando si es que, ya, en teta tongo nosotros no tenemos ninguna otra fuerza, salvo la normal 2. Entonces eso implica que la normal 2 es 0 por equilibrio. ¿Por qué no? Ya hay una aceleración en teta tongo, claro, que es esta aceleración de acá. Ya.
Entonces eso, esa era como lo que quería que se ganaran, para que no me respondan, por favor, no, de verdad, cuando yo corrijo un control no quiero ver eso, porque de verdad se le ponen la media cruz y me ponen eso. Porque lo dije en clase, lo dije en clase. De hecho, creo que el año pasado, bueno, siempre, todos los años, hay como un problema típico de un tubo donde hay que considerar como la aceleración, como, digo, la normal como en teta tongo y la normal en la dirección vertical. Y casi siempre la gente la tiene mala, porque no se les olvida considerar esta cuestión que igual es lógica, ahora que uno lo dice, es lógica considerar que también tenéis que considerar este término. Ya, pero ahora vamos a cachar cómo se considera. Ya, entonces, para N2 tenemos que, bueno, ya me dijeron que tenemos una aceleración en teta tongo. Ya, entonces, en teta tongo, tenemos 2 por R punto por omega 0. ¿Por qué? Porque ya cachamos que la aceleración acá en teta tongo, como teta punto, bueno, digamos aquí la aceleración en teta tongo es esto, en vez de todo este corcho grande de acá, digamos aquí era esto. Entonces, directamente lo reemplazo. Entonces, tenemos 2R por omega 0 igual la normal 2. ¿Ya? Bueno, ¿alguna observación? Es como para hacer más sencillo el cálculo. R es igual a R asterisco por 1 menos coseno de omega 0t. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo habíamos obtenido arriba, acá. Básicamente esta expresión de acá. Ya, para no escribir el término R asterisco directamente, ya lo conocemos, entonces voy a comenzar a trabajar con eso directamente. Ya tenemos esta expresión. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, le calculamos la derivada a esta cuestión, es para obtener el R punto. Y obtenemos que R punto es igual a R asterisco por, ¿estoy bien? Sí, omega 0, sí, ya estoy bien. Omega 0 por seno de omega 0t. ¿Ya? Acuérdense siempre regla de la cadena, cuando derivan con respecto al tiempo tienen que multiplicar por el omega 0 que está dentro. Ya, eso nunca se lo olviden. Ya, entonces llegamos a que R punto es esta expresión de acá. Entonces reemplazando en la expresión para la normal 2, reemplazando en N2, N2 es igual a 2 por m por omega 0 al cuadrado por R asterisco por seno de omega 0t. Oye, una letra horrible y bien. Más de lo normal, creo. Omega 0t, ya. Sí. Entonces, reemplazando el R asterisco, digamos que la normal 2 es igual a 2 por m por omega 0 al cuadrado por sería L0 menos R. Está bien, L0 menos R. Por seno de omega 0t. Y eso es la normal 2. Entonces, tenemos la normal 2. Y la normal 1 eso. ¿Queda alguna duda hasta el momento de cómo obtuve la normal 2? No creo, que lo dije varias veces. Ya, pero de todas formas, si tienen alguna duda, pregúntenme. ¿Ya? Eso, no sé, todo clarísimo. Ya, bueno. Ya, entonces ahora viene lo entretenido, que es básicamente como interpretar el resultado. Tenemos básicamente que la normal es una sola. Ya piensen que en el fondo esta simplificación que yo hice, y se lo dije al principio del problema, de considerar dos normales es una abstracción de lo que sucede en la realidad, porque en la realidad tú tienes como una normal y la normal apunta en una dirección que es una composición en teta-tongo y en catongo, que sería, esta cuestión es en catongo, porque va vertical y está en teta-tongo. Entonces es una composición de ambos. Entonces la normal real que siente el cuerpo es la suma de ambos. La suma, o sea, claro, la suma de ambos. Claro, está bien. Entonces eso implica, bueno, tenemos que el módulo de la normal es igual a raíz de n1 al cuadrado más n2 al cuadrado. Norma 2 del vector. Ya, entonces tenemos que, bueno, algunas cosas importantes. Como la normal 1 es constante, nosotros tenemos que esta expresión siempre es constante. Su valor, el valor del módulo de la normal solamente depende de la variación de la normal 2, que esta sí puede variar en el tiempo. De hecho, es una función del tiempo. Seno omega 0t es lo que va a hacer que oscile la normal. Ya. Nosotros dijimos que, bueno, en magnitud de esta cuestión, en magnitud, esta expresión de acá, para normal 2, se hace máxima, en magnitud, ojo, lo repito, en magnitud, es máxima
cuando seno omega 0t igual más menos 1, en magnitud. Ya, ¿por qué? Porque, claro, es considerar como el caso en que esta cuestión se hace 1 y que se hace menos 1. Y en magnitud, como acá estamos elevando al cuadrado, ambos casos sirven. Ya, ¿eso qué implica? Bueno, esta cuestión implica que omega 0 de t es igual a, sería, si estamos hablando de seno pi medio más menos n pi. ¿Sí? Estoy bien, ya. Pi medio n pi. Entonces, ¿qué significa esto? Que básicamente todos los valores de omega 0 t que hagan que valgan esto, maximizan la normal 2 y en consecuencia maximizan la normal. ¿Ya? Entonces tenemos que se maximiza con omega 0t igual pi medios más menos n pi. Ya, eso. Y se minimiza cuando básicamente este término se hace 0. ¿Ya? Porque magnitud sería el más chico. Se minimiza, bueno, seno omega 0t es 0, entonces implica que omega 0t debería ser n pi. Sí, n pi. Ya, se minimiza entonces con omega 0t igual n pi. Eso. Ahora, pueden demostrarlo, y de hecho se los quiero dejar propuesto, que me demuestren eso, que de hecho no, ni siquiera lo viene el problema, pero creo que si es que tienen tiempo, denle una mirada a que esta cuestión se maximiza cuando R es igual R asterisco y se minimiza cuando R es igual 0 o unidad tilde, ahora la RAE creo que dijo unidad tilde, no importa, o 2R asterisco. Sí, porque lo que le expliqué, lo que me pregunta acá es de que la suma de las normales ya hay. Ya, mira, piensa que la normal es una sola. Y la reacción que siente un cuerpo, mira, el cuerpo no sabe de sistema de referencia. Nosotros somos los que les ponemos sistema de referencia para aplicar esta cuestión más fácil. Pero el cuerpo no sabe de sistema de referencia. Entonces, lo que yo hice fue descomponer la normal en dos partes, en el fondo. Es como si es más fácil verla así, la descompuse en dos partes, como una componente vertical y una componente en teta tongo. ¿Ya? Por eso, pero la normal en sí es un vector que toca al cuerpo en un punto determinado y sumáis así la suma cuadrática. Ya, buenísimo. Pero eso, entonces, demuéstrenme eso. O sea, si es que algún día tienen tiempo, échenme una mirada por qué se cumple eso. Y van a cachar que tiene mucho sentido hacer ese cambio de variable con este asterisco, porque pasa que se maximiza y se minimizan en estos valores. Pero eso, denle una mirada a eso. De hecho, esto no lo pegué en la pregunta, pero era una otra. Eso, ¿queda alguna otra duda? Para pasar a la P2. No sé en qué estaba pensando cuando puse 3 preguntas. Ya, buenísimo. Que era de las 4:58. Ya, que elegí 3 problemas igual bien largos. Pero no, pero es mejor que se acostumbren a este tipo de problemas. Ya. P2. No, vale. La P2. Tenemos la P2, la P2, la P2. Ya, esto es más de lo que deberíamos ver esta semana, que es básicamente roce viscoso y ese tipo de cosas. Ya. P2. Tenemos esto. Acá. En la tarea 2 entrará dinámica. Sí, todo tiene dinámica, de hecho. La tarea 2 es dinámica. No hay otra cosa que no sea dinámica en esa tarea. Pero no deberían tener problemas como con roce viscoso. No, creo que no les puse problemas con roce viscoso, pero. O sí. No me acuerdo. Pero de todas formas tienen que cachar cómo operar como con varias masas y ese tipo de cosas. Como miren este problema, miren los 3 problemas, miren los problemas de la semana pasada también. Como que, miren los problemas. Ya, eso. Entonces, partamos. Bueno, el monito, lo más importante, el monito. Ya, este problema, de hecho, se lo iba a poner en la tarea, pero era muy largo, así que mejor no se los puse en la tarea. Este era el problema que le iba a poner inicialmente en la tarea, estaba muy largo.
Ya. Tenemos que, bueno, se tiene una partícula de masa m, que es lanzada desde el suelo con velocidad inicial de magnitud v0 y formando un ángulo alfa con la horizontal. ¿Ya? Como se puede ver acá, alfa, velocidad 0, sub 0. Formando un ángulo alfa con la horizontal, durante el vuelo, la partícula está sometida a la fuerza de gravedad terrestre y la fuerza de roce viscoso con el aire, el cual es modelado en este caso como uno de tipo lineal con constante c. Van a cachar que si se van como alguna carrera asociada a la física, van a cachar que existen como roces no lineales. Son cuestiones muy bonitas como de estudiar, pero muy complicadas de modelar. Sobre todo para programar, porque los computadores explotan cuando les metís cosas no lineales, ¿ya? Porque tienen que hacer como muchos cálculos. Entonces eso. Pero... espera un segundito. Ya, ahora sí, disculpen. Ya, pues, lo que está, entonces, claro, se puede cumplir ese tipo de cosas. Ya, bueno, todo lo anterior junto con el sistema de referencia propuesto se muestran en la figura juntas. Cuando nosotros les pongamos un sistema de referencia propuesto, traten de ocuparlo porque es probablemente el sistema de referencia más fácil para resolver el problema. ¿Ya? O sea, si quieren, por ejemplo, y son bacanes, háganse un sistema de referencia acá, le ponen unas medidas, todo el cuento también les va a funcionar, pero este es el más fácil para resolver. Ya, eso háganlo, por favor. Porque, o también, no sé, pues, el ángulo que nosotros les ponemos, por ejemplo, si les decimos que el ángulo crece en sentido horario, en sentido antihorario, háganos caso y háganlo así, pues, porque se me pasa mucho más fácil el problema. Eso. Bueno, a partir de esto se pide encontrar x de t y de t para la partícula, y después de esto se pide determinar bueno, calcular el límite cuando c tiende a cero y comentar sobre el resultado obtenido. Ya. No les puse este problema porque tenía como unas cuestiones como con límites que había que saber son los límites y estaba conmigo complicado eso. Así que preferí como no irme por ese lado. Ya. Pero hagámoslo igual. Bueno, tenemos el DCL de la partícula. Ah, DCL. Tenemos el DCL. Bueno, primero, antes de... hay que notar que pucha, existen dos fuerzas, el peso y el roce viscoso, como dice el enunciado. Aparte, el roce viscoso aparece en ambas direcciones, en X tongo y en Y tongo. ¿Ya? Y eso lo vamos a modelar acá, en el DCL. No, DCL. DCL. Tenemos lo siguiente. Tenemos esto, tenemos el roce hacia acá, C por Y punto, tenemos C por X punto, el roce viscoso sería tangente a la trayectoria. Sí, sí, de hecho, sería tangente a la trayectoria. O sea, sí, de hecho, sí es tangente a la trayectoria. ¿Por qué? Porque tiene la misma dirección que la velocidad, por eso. Y la velocidad es tangente a la trayectoria. Pero buena acotación. Pero claro, es por eso. Ya, entonces tenemos MG. Son esas tres fuerzas. Bueno, y acá para ser consistente nuevamente, Y y el X, que están acá igual. Ya. ¿Qué más? Hagamos la suma de fuerza. En X tongo tenemos que mx punto punto. Mx punto punto es igual a menos c por x punto. En y tongo tenemos que m punto punto, mi punto punto es igual a menos c por y punto menos mg. Ya. Ahora, ¿por qué yo lo puse en estas direcciones? Básicamente porque el cuerpo va para otro lado y el roce siempre se pone en movimiento. Ya, eso es importante. Ya, siempre, sí, siempre el roce se pone en movimiento. No me pongan el roce no, tampoco, no me pongan un más acá. Por favor, no hagan eso. Porque es un error súper típico. Y de hecho, o sea, claro, puede parecer chico, pero cuando ustedes modelan y plotean esta cuestión, plotear y graficar, plotean esta cuestión, les queda como una exponencial como nada que ver. Así que pesquen harto como el signo de esto. ¿Y aquí cuál es tu duda? Si me está dando Tomás. Si definimos si la partícula está subiendo o está bajando. Si definimos si la partícula está subiendo o está bajando. Siempre, es que siempre, mira, siempre tiene que llevar el menos porque la velocidad ya lleva un signo de por sí. Y el roce siempre es supuesto a la velocidad. Es por eso. La velocidad tiene un signo. Ustedes cuando, por ejemplo, modelen esta cuestión, no sé, pues, pueden meterle como variables como velocidades negativas. Y el roce siempre se va a poner a la velocidad. Entonces necesariamente tiene que llevar ese menos, independiente del sistema de referencia que utilicen. ¿Ya? Por eso siempre se lo escribimos así. De hecho, si, como les digo, si alguien se va como a alguna carrera como más de la física, sobre todo a civil, van a comenzar a escribir, por ejemplo,
¿cómo? Lo digo por el sentido de la aceleración, ya que en un trayecto la aceleración es positiva, pero luego es negativa, porque cada uno. ¿Cómo? No te entiendo la pregunta? A ver, lo digo por el sentido de la aceleración, ya que en un proyecto la aceleración es positiva, pero luego es negativa. Eh, ya, sí, te cacho ya. Claro, o sea, la aceleración del sistema siempre es negativa acá. Es negativa tanto para acá como para, porque la aceleración va apuntando para acá. Quizás eso te complica, pero claro, la aceleración en este caso va apuntando para acá. Entonces siempre se opone el movimiento, en este caso. Porque claro, la trayectoria de la partícula va en este sentido, pero la aceleración va en el sentido contrario. Por eso va frenando. No sé si me explico. Ya, buenísimo. Por eso, así que como regla, siempre póngale el menos. Siempre, siempre, siempre. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, resolvemos para aquí. Para X tongo. Tenemos lo siguiente. Vamos a agarrar esta expresión de acá y la vamos a traer un poco. Ya, entonces tenemos, bueno, primero, acuérdense, siempre hagan este tipo de cosas como que me he confundido con el tema de que la partícula sube y baja en el eje Y, entonces habrá un momento donde la aceleración inicia la negativa. O sea, claro, no, pero ya te cacho, te cacho. Y... Pero si queréis, después lo discutimos al final de la clase. Discutamos esa cuestión al final de la clase porque es un tema súper interesante, pero discutamos al final de la clase, mejor. Ya, ya porque caché como para dónde va todo. Entonces esta cuestión sería, bueno, siempre, a ver, antes que se me haga idea, siempre ustedes escriban esta cuestión así, como la aceleración, descompóngala en términos, como en sus derivadas, porque en el fondo lo que nosotros queremos obtener es una expresión x de t y de t, ya, y acá esta cuestión no tiene un t, entonces tenemos que sacarnos el t de alguna parte, ¿ya? Entonces, hacemos generalmente este tipo de cambios que transformamos la aceleración en su derivada para operar y obtener como el dt y integrar y que no aparezca un t. Ya, entonces, eso implica que m de x punto de t es igual a menos c por x punto. Ya. ¿Qué hice acá? Básicamente reemplacé el x punto punto acá. Lo reemplacé acá. Esta expresión de acá, la reemplacé acá. Ya. Entonces, matraqueando un poco. Entonces, eso implica que de x punto, ¿estoy bien? No, mal, estoy muy mal. De x punto partido en x punto es igual a menos c de t. Muy bien, ahí sí estoy. Partido en A. Cuestión integramos y nos obtenemos lo siguiente. Generalmente ustedes cuando integren, esta cuestión no la hagan en el team, pero acá nosotros dejamos hacer esto, ustedes no tienen que hacer directamente el cambio variable y ponen directamente como que están integrando entre x punto igual 0 y x punto de t. No es necesario que, como acá se supone que esté integrando con respecto al tiempo, pero claro, o sea, ustedes cachan que haciendo algunos cambios como que van a poder integrar con respecto a x punto y x punto de t. Ya, entonces eso. Ya, pues, seguimos con esto de x punto partido en x punto, y esto es igual a menos integrar entre 0 y t de c partido en m de t. Ya, ¿estoy bien? Sí, estoy bien. Entonces, bueno, esta cuestión es lo mismo que el logaritmo natural de x punto de t menos el logaritmo natural de x punto de 0, y esto es menos cmt. Ya. Bueno, luego, por propiedad de logaritmo, el logaritmo natural de x punto de t partido en x puntos de 0, y esto es menos c partido en m. Ya. Entonces a esta cuestión le aplicamos una exponencial. Esta matraca apréndansela como receta de cocina, que siempre como para cuando tengan como problemas con roce viscoso, se resuelven de la misma forma. Así como que apréndanse esta matraca, que tienen que hacer ese cambio de variable, que tienen que integrar así la propiedad del logaritmo, después chantarle la exponencial y todo eso. Ya, x punto de t partido en x punto de 0 es igual a e a la menos cmt. Ya. Y eso implica que x punto de t es igual a x punto de 0 por e a la menos cmt. Ya. Ahora,
sabemos todo, excepto este término acá. Entonces lo vamos a encontrar. Quiero encontrar esto. Ya. Bueno, para encontrar x punto de 0, básicamente utilizamos nuestra condición inicial. ¿Y cuál es nuestra condición inicial? Es la siguiente. Voy a hacer un monito. Por condición inicial. Por condición inicial. Por condición inicial tenemos lo siguiente. Le voy a copiar el monito de la pauta mejor, porque si no, en alguna parte está por acá. Acá está. Control C y acá. Ya. Por condición inicial, nosotros tenemos que, bueno, el monito que nos decían partía con velocidad inicial 0 con un ángulo alfa. Entonces yo quiero obtener la velocidad inicial en la dirección x, que es el x punto 0. Entonces, esta cuestión de acá, este término de acá, es x punto de 0. Bueno, y esto por completitud es y punto de 0. Ya, que lo vamos a ocupar después. Ya, pero eso. Es básicamente proyectar la velocidad en el eje X y en el eje Y. Eje X, eje Y. Ya. Entonces, eso implica que x punto de 0 es igual a b sub 0 por coseno de alfa. Ya. Entonces, reemplazando en esta expresión de acá, llegamos a que x punto de t, b sub 0, ¿cómo? Ah, claro, b sub 0 coseno de alfa, claro. ¿Sí? O sea, no sé cuándo me lo escribiste, pero b sub 0 por coseno de alfa. Sí. Sí, sí. Ya, sí, 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 pues ver lo que está acá. Ya, bueno. Ya, entonces, ¿qué está? X punto de t. X punto de t, entonces, es igual a el x punto de 0, que básicamente es b sub 0 por coseno de alfa, multiplicado por lo que viene al lado, porque sería e a la menos cm partido en t. No, c partido en m por t. E menos cmt. Y voilà, encontramos el x de t. Ah, miento. Malísimo, estoy x punto de t. X punto de t. Bueno, ahora, para encontrar el x de t, se hace lo siguiente. Básicamente yo voy a integrar esta cuestión con respecto al tiempo para poder resolverlo. Y lo mismo, para hacerme aparecer un dt, en el fondo lo que yo hago es x punto es igual a dx dt. Bueno, y esta cuestión es lo mismo que lo que está arriba, porque este coche b sub 0 por coseno de alfa por e a la menos cmt. Ya. Eso implica que dx es igual a b sub 0 por coseno de alfa por e a la menos cmt dt. ¿Qué es lo que hice? Básicamente pasé multiplicando este diferencial para acá. Ya, eso hizo. Lo pasé para acá. Ya. ¿Qué más? Bueno, esta cuestión integrando. Esta cuestión integramos. Vamos a tener integral entre x0, x de t, de x, igual a integral entre 0 y t de b sub 0 por coseno de alfa por e a la menos c mt de t. Entonces, esto es lo mismo que x de t menos x de 0. Y esto es igual a, como esto es constante, como este parámetro de acá es constante, esta cuestión es constante, eso implica que b sub 0 por coseno de alfa por la integral entre 0 de t a la menos cmt de t. Ya. Ya algunas cosas, o sea, ¿se acordarán? Bueno, si no se acuerdan, se tienen que acordar. Que en general, bueno, aquí les voy a poner como observación, como para que aquí quede ordenado. Observación. Bueno, por sistema de referencia primero. Por sistema de referencia. Por sistema de referencia, x de 0 igual 0. ¿Por qué? Porque nos dicen que inicialmente parte acá, y nosotros pusimos el sistema de referencia acá, justo donde parte. ¿Ya? Entonces, necesariamente, la posición inicial en x, en 0, es 0. ¿Ya? Entonces, x de 0 es 0. Además, lo que más me interesaba era esto, que bueno, esta integral es archimega reconocida, pero por si no se acuerdan, la ponemos igual. La integral de b de t es igual a 1 partido en b por e b t más c. ¿Ya? Entonces, con ello podemos resolver esta expresión de acá. Nos queda directamente reemplazando
llegamos aquí x de t. X de t es igual a b sub 0 por coseno de alfa por menos m partido en c, que es básicamente el término que acompaña a esto, a la menos 1, menos m partido en c por e a la menos cmt menos e0. Entonces, reordenando términos, nos queda aquí x de t, que es básicamente b sub 0 por m por coseno de alfa partido en c por 1 menos e a la c, menos cmt. Ya, este sí es x de t. ¿Qué alguna duda de cómo calculé el x de t? ¿No? Ya, buenísimo. Ya, y ahora, bueno, le voy a poner un 1 para esto. Ah, no, se lo puso 1. Ahí. Esto va a ser, y ahora, bueno, entonces tenemos x de t, ahora hay que encontrar y de t. Para encontrar y de t, ¿qué es lo que yo hago? Agarro la coordenada y tongo de esta expresión de acá. Entonces, démosle. Resolviendo para itongo. Resolviendo para itongo. Bueno, usamos nuevamente que i punto punto es igual a de i punto de t. Bueno, entonces reemplazando la expresión, que es esta de acá, como les dije, ya, mi punto punto igual a menos ci punto menos mg. Entonces tenemos lo siguiente. M de i punto de t es igual a menos c por i punto menos g. Menos mg, me comí un m. Menos mg. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Entonces eso implica, entonces esta cuestión implica que de i punto dt es igual a menos c partido en m por i punto menos g. Ahora, lo típico, me quiero sacar este término para poder integrar. ¿Qué cosa? ¿Podemos aplicar diferenciales como veníamos? ¿Resolver la EDO? ¿O debemos integrar dos veces para...? O sea, la gracia para... Porque tú querías encontrar una expresión I de t, ¿ya? Entonces, claro, o sea, es que es lo mismo, o sea, tenéis que, voy a pasar multiplicando este diferencial para allá, y después integrar, y después calcular de nuevo la expresión para I en función de t, en este caso. Yo voy a obtener primero I punto y después I de t, ¿ya? Por eso. Ya, pues, entonces, siguiendo con esto, tenemos que, bueno, lo mismo que teníamos en el problema anterior, porque básicamente yo quiero obtener una EDO bien bonita y no esta horripilancia, que es básicamente, me quiero sacar el G. ¿Ya? Entonces, para sacarme el G y obtener en el fondo una EDO similar, o sea, no similar, igual, una EDO igual a la EDO que obtuvimos para X, que si se fijan, esta es la EDO que nosotros teníamos para X. M de X punto de T igual menos C de X punto. La gracia es que yo quiero transformar de I punto de T a igual menos C partido en M y punto menos G. Quiero transformar esta EDO en la misma EDO para llegar y sentar la solución de arriba. ¿Ya? Hagan eso también. Como que por eso también es súper importante lo de los cambios de variables. De hecho, como que este ramo le da mucho énfasis a lo de los cambios de variables, porque se hace los problemas mucho más cortos. Ya eso como que nunca se lo olvide. Ya, lo voy a repetir todas las clases porque realmente es muy importante. Y lo más importante de este ramo, yo creo, como manejarse bien con eso. Ya, entonces, ya. ¿Qué es lo que yo hago? Básicamente quiero encontrar un z punto, digámosle. Un z punto que cumple lo siguiente. Menos c m z punto igual a menos c partido en m por i punto menos g. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Es transformar esta expresión acá en una expresión similar menos, de la forma menos cm por z punto. ¿Ya? Y eso implica, bueno, esto implica directamente que, eso implica que I punto es igual a Z punto menos mg partido en C. Sí. Que básicamente despejé el I punto de esta expresión de acá. Ya. Entonces, esta va a ser nuestra nueva variable. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer va a ser donde todas las partes donde no aparezca I punto, vamos a reemplazarlo por Z punto menos mgc. ¿Ya? Notar obviamente que I punto punto es igual a Z punto punto. Ya. Entonces, bueno, reemplazando la EDO original,
reemplazando en la E original. Método para sacar E2 de segundo grado. Claro, o sea, sí, variables, bueno, debe haber variables separables, está, ¿cuál? No me acuerdo los nombres, pero está variables separables, que era como el típico que se utilizaba, que es como la adaptación trucha que nosotros hacemos en mecánica, de variables separables, de hecho. Generalmente se resuelven así, esa de segundo grado. Ya, pues, entonces antes que se me haga la idea, nuevamente, reemplazando en la original, tenemos lo siguiente. Claro. Tenemos m por dz punto dt igual a menos c partido en m por z punto. ¿Qué es lo que yo hice? En el fondo, nuestra E original, yo reemplacé i punto, bueno, o sea, esta cuestión es i punto punto, si se acuerdan. Yo lo reemplacé por z punto punto, porque dijimos que eran iguales. Entonces, z punto punto es de z punto dt. Ya vamos. Entonces, z es menos cm partido en z punto, c partido en m por z punto, y que es básicamente la misma edo que para x punto, para x tongo. Misma edo que para x tongo. Entonces implica que z punto de t es igual a z punto de 0, que es la solución que habíamos encontrado arriba, por e a la menos cmt. ¿Ya? Bueno, reemplazando el cambio de variable. Cambio de variable, tenemos que y punto de t, y punto de t es igual, bueno, y punto de t más mgc. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que y punto era esta expresión de acá. Entonces ahora yo lo que estoy haciendo es retornar mi cambio de variable desde z punto a y punto. Por ende, y punto más mgc es igual a z punto, que es lo que nota acá. Ya, entonces la condición inicial, que era z punto en 0, es básicamente y punto en 0 más mg partido en c. Y esto por e a la menos cmt. Ya, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que z punto en 0 es y punto en 0 más mgs por el cambio de variable. Entonces, bueno, y nosotros ya encontramos el y punto en 0. Nosotros dijimos acá en el diagrama de arriba que y punto en 0 es b0 por seno alfa. ¿Ya? Entonces, llegamos aquí, bueno, y punto en 0 es igual a b sub 0 por seno de alfa. Entonces, reemplazando, y punto de t es igual a b sub 0 por seno de alfa más mg partido en c por e a la menos c partido en mt menos mg partido en c. Y tenemos i punto de t. Ah, no, nuevamente lo mismo de delante. I punto de t, no i de t. Entonces, i de t, no sé si quieren que le anote toda la matraca de esto, de cómo es integral en el fondo con respecto al tiempo esto. Pero ya, fin, no. Básicamente esto es di de t igual a esta expresión de acá. Voy a copiar acá. Ya. Esta expresión de acá. Luego, tenemos que di es igual a nuevamente la misma expresión con un dt al lado. Esta expresión integramos y obtenemos lo siguiente. Integral entre i0 y de 0 y de t de i igual a integral entre c y t de este corcho de acá. Dt. Por lo que obtendríamos i de t menos i en 0 igual a b sub 0 por seno de alfa
más mg partido en c, multiplicado por la integral entre 0 y t de e a la menos c n t dt menos mg partido en c integral de dt entre 0 y t. Ya, ¿qué es lo que yo hice acá? Bueno, descompuse así, pasito por pasito. Tenemos nuestra E original. Luego descompuse, bueno, reescribí de I de T. ¿Ya? Luego pasé el dt multiplicando por acá. Luego, centro la integral. Luego puse la integral con sus límites respectivos. Integral entre I de 0 de t, entre I0 e I de t. ¿Ya? Y acá entre 0 y t. Luego, este término de acá, que estoy marcando con el mouse, es constante. Entonces lo puedo sacar desde la integral. ¿Ya? Lo que yo hice en el fondo fue separar estos dos términos. Este término de acá y este término de acá en dos integrales. La primera integral, que es esta de acá, me va a quedar esto multiplicado por esta constante. Y la segunda integral me queda mg partido en c por la integral entre 0 de t, 0 a t de dt. ¿Ya? Luego, bueno, nuevamente, por sistema de referencia, y en 0 es 0. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que inicialmente en nuestro sistema la partícula partía en el eje de referencia acá y en el eje de referencia acá. Entonces partía en I igual 0, en el tiempo 0. Luego, tenemos lo siguiente. I de t es igual a b sub 0 por seno de alfa más mg partido en c por menos m partido en c, que básicamente sale desde esta integral de acá, por e a la menos c partido en m, t menos e a la 0. Ya. Y esto menos mg partido en c, t. ¿Qué es lo que dice acá? Básicamente, este corchazo que salió acá, este de acá, este largo, largo, largo acá, salió de acá. Y este corchito de aquí, salió de aquí. Entonces, tenemos que, reordenando un poquito, llegamos a que I de t es igual a b sub 0 por seno de alfa más mg partido en c multiplicado por mc por 1 menos e a la menos c partido en mt menos mg partido en c t. Y esa sí es I de t. Ya, esta es I de t. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Bueno, aquí viene la parte como más jodida del problema, que es como calcularlo. Bueno, aquí tenemos el x de t, y el y de t. Ahora vamos a calcular su límite con respecto a c, cuando c tiende a 0. ¿Y qué nos pide? Después pide tomar el límite cuando c tiende a 0. La gracia de determinar como el límite cuando c tiende a 0 es estudiar el caso en el cual no tenemos roce. No tenemos roce. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra fuerza de roce viscosa es proporcional al parámetro C, ya que es la viscosidad en el fondo. No, o sea, no es la viscosidad, el coeficiente de roce viscoso. Viscosidad regosa. Entonces eso, vamos a cachar cómo se comporta esto con los límites. Ya, partamos con el límite cuando X. Ya. Entonces, viendo los límites. Viendo los límites tenemos límite, cuando C tiende a 0, de X de t, es igual a el límite, cuando C tiende a 0, de b sub 0 por m por coseno de alfa, que es la expresión para X de t, partido en C, multiplicado por 1 menos e a la menos cmt. Ya. Ahora, ¿cuál es la gracia? Este límite de acá, van a tener que echar una mirada a su cuaderno de intro al cálculo, es conocido, ¿ya? Porque este límite de acá, bueno, recordar que el límite, cuando omega tiende a 0, de e a la beta omega menos 1 partido en omega es igual a beta. ¿Ya? Entonces, échenle una mirada a estos límites. ¿Ya? Que este límite, el límite cuando omega tiende a 0 de e a la beta por omega menos 1 partido en omega es beta. ¿Ya? Entonces, este límite se parece harto si es que nosotros utilizamos
bueno, si usamos beta igual a menos t partido en m, ¿ya? Sería el mismo límite, ¿ya? Entonces, eso implica que el límite, cuando c tiende a 0 de x de t, es igual a menos, ojo, el menos, ¿por qué? Porque este límite está dado vuelta, está en la exponencial a la derecha con el menos, y esta cuestión va con el menos al revés, entonces llega como un menos. Menos b sub 0 por m por coseno de alfa, digamos, no se le coseno de alfa, por menos t partido en m. Entonces, simplificando un poco, llegamos a esto, que el límite cuando se tiende a 0 de x de t es igual a b sub 0, aquí se va este más, este menos con este menos, b sub 0 por coseno de alfa por t. ¿Alguien no entendió nada? ¿Cómo me cacharon la idea? ¿Me cacharon la idea del rollo del límite y todo el cuento? O sea, no hay, claro, a ver, o sea, debería ser constante si es que no hay roce viscoso. En x de t no es constante. O sea, x de t, la velocidad es constante. Ya que era lo que quería decir. La velocidad es constante. Y de hecho, tienes mucha razón, porque eso es lo que quería comentarles, de hecho. Siempre cuando nosotros les pongamos como, hagan un comentario, escríbanme 3 líneas y explíquenme el proceso. No, no necesito que me escriban como 20 líneas. No, por favor, no. Pero expliquen como concisamente, como, ya, ¿qué pasa acá? Pues, o sea, pues, si el roce es cero, entonces es un movimiento rectilíneo uniforme. No, tenemos velocidad constante, que es la velocidad inicial, pues, velocidad constante, y la posición va cambiando con el tiempo. Ya, eso. Eso para x de t. Ahora, bueno, entonces el resultado claramente es consistente, ya que al no haber roce se cumple que en el fondo tenemos un movimiento rectilíneo uniforme no acelerado. Ya, pues, ahora veamos el límite de Payete. Veamos el caso para Payete. Ahora, viendo I de t, tenemos lo siguiente. El límite, cuando c tiende a 0, de I de t. Ya, y esto es lo mismo que el límite cuando c tiende a 0 de, voy a anotar la expresión de I de t que tengo arriba, la tengo anotada acá al lado, que sería b sub 0 por seno de alfa más mg partido en c por m partido en c por 1 menos e a la menos c mt menos mgct, paréntesis. Ya, cupio justo. Ya, bueno. Ya, pues, entonces, reordenando, esta cuestión sería básicamente el límite cuando c tiende a 0 de b sub 0 por seno de alfa por m partido en c por 1 menos e a la menos cmt. Por supuesto, ustedes si pueden, son capaces de saltarse más pasos que esto, háganlo, por favor. Porque yo estoy haciendo como paso por paso para que me vayan cachando como cada detalle, pero si, por ejemplo, acá esta cuestión se puede hacer en 2 líneas. Como que todo esto se lo ponen a ahorrar y háganlo. Si es que pueden, practiquen para hacer esta cuestión en pocas líneas, porque escribir todo esto a mano, a la mala, no se demora mucho. ¿No? Bueno, han cachado cuánto demoraba en escribir todo esto. Pero si pueden, escríbanlo así como sáltense la mayor cantidad de pasos posible. Como practiquen harto, para que no se equivoquen saltándose pasos, pero hagan esa cuestión, como sáltense pasos. Esta cuestión, m cuadrado g por 1 e menos cmt menos mgtc. Partida en... No, mal. Muy mal. Aquí estoy mal. mgtc partido en c al cuadrado. Ya. ¿Qué es lo que yo hice acá? Básicamente fue reordené términos. En el fondo separé el término que tiene 1 menos e a la menos c partido en mt, lo multipliqué por el término correspondiente, que es esto de acá. ¿Ya? Es decir, separé el b sub 0 seno de alfa por m partido en c, lo multipliqué por esto, y otro término que tienen mg, m cuadrado, ¿cachai? Entonces como que multipliqué este término de acá por este término y le sumé este término. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque caché cuando resolví el problema que hay un límite bien conocido para esto,
Es un límite conocido que ya lo usamos arriba, de hecho. Este de acá. Entonces, tenemos, reordenando para que me vayan cachando, límite cuando c tiende a 0 de b sub 0 por seno de alfa por m partido en c por 1 cmt más el límite cuando c tiende a 0 de m al cuadrado g 1 menos e a la menos cmt menos mgtc partido en c al cuadrado. Ya. Básicamente, este límite de acá es el mismo límite que nosotros utilizamos arriba, pero cambiando seno por coseno. Si se dan cuenta, acá es b sub 0 m coseno alfa, corto del exponencial partido en c. Ya, b sub 0 seno alfa por m, corto del exponencial partido en c. Entonces la única diferencia es que cuando nosotros calculemos el límite, en vez de quedarnos coseno alfa, nos queda un seno alfa. Entonces, esta cuestión de acá, al tiro, esto es b sub 0 por seno de alfa por t. Y este corcho de acá, este es el que me gusta a mí. Que como que hay un trucazo que generalmente no se acuerdan, pero tienen que acordarse. Hay una regla para calcular el límite que se llama L'Hopital. Ya si no se acuerdan, se tienen que acordar. Que básicamente se cumple que este límite de arriba y este límite de abajo, cuando c tiende a 0, van a 0. ¿Ya? De hecho, porque si se fijan, cuando c va a 0, este término de acá se va a 1, entonces 1 menos 1, 0. Este término se va a 0 y este término abajo se va a 0. Entonces podemos ocupar el L'Hopital, porque el L'Hopital se ocupa cuando se va infinito, infinito, 0 en 0. Ya. Entonces, eso. Ocupamos el L'Hopital y es derivar dos veces este término, es derivar la expresión de arriba con respecto a c y derivar la expresión de abajo con respecto a c. Entonces obtenemos lo siguiente. Por L'Hopital. O sea, si algún día se encuentran con algo así en un control, les van a decir, hint, ocupe L'Hopital. Hint, este límite tienen que ocupar. O sea, ese tipo de cosas. Pero acuérdense que puede que lo ocupen. O sea, dudo sinceramente, pero prefiero como mostrarles un problema donde lamentablemente se tuvo que ocupar esto. Como en caso de cualquier cosa, pero dudo que les pregunten algo así. O sea, hasta acá, sí o sí les van a preguntar. Hasta acá para arriba sí, pero esto no sé. Pero igual, por si acaso. Por L'Hopital entonces tenemos límite cuando c tiende a 0 de, vamos a este término, esta expresión de acá, que la vamos a derivar al tiro. O sea, no, de hecho la voy a copiar. La voy a copiar acá. Con c y acá. Voy a borrar esto de acá. Esta expresión de acá es lo mismo que el límite cuando c tiende a 0 de mgt por e a la menos cmt menos mgt partido en 12. Ya. Y ordenando un poquito, llegamos a lo siguiente, que esto es básicamente mgt partido en 2 por el límite cuando c tiende a 0 de e a la menos cmt menos 1 partido en c, y este límite de acá es el que ocupamos como por tercera vez, que es el límite que teníamos acá, este de acá. ¿Ya? Entonces, reemplazando, la cuestión simplemente sería menos 1/2 por g por t al cuadrado. Entonces, sumando ambos términos, llegamos a que el límite, cuando c tiende a 0, de i de t, es igual a b sub 0 por seno de alfa por t menos 1/2 de gt cuadrado. Ya. Este es el límite cuando i de t tiende a 0. Cuando límite al que tiende i de t cuando c tiende a 0. Ya. Ahora, es una expresión súper bonita porque nos dice lo siguiente. En la dirección vertical tenemos un movimiento, o sea, en el fondo, esta expresión de acá es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Tremenda matraca para demostrar un movimiento rectilíneo uniforme. Caída libre, exacto, es caída libre. Tenéis la velocidad inicial acá, que va para arriba en el fondo.
esta velocidad inicial, y tú le vas restando la aceleración que te va otorgando la gravedad. O sea, mejor dicho, la posición que te va describiendo la gravedad. Eso. Entonces es un movimiento rectilíneo uniforme, acelerado. Eso. ¿Cómo están? ¿Están vivos todavía? O sea, aparte como de los que me han respondido ahí por el chat, como para darle con la última pregunta, que no quiero dejarla pendiente. No quiero dejar la última pendiente. No sé si quieren que la hagamos. Yo al menos la quiero hacer. No es tan larga como esta, es cortita, son como cortas. Ya, ya, o sea, no es tan corta, pero tampoco es tan larga. Ya. Pero eso. Démoslo, con la P3. Con la P3. Ya, la P3 es un problema que ha aparecido una cantidad impresionante de veces en los controles, y así traten de echarle una mirada. Como que no se le ocurre poner mejor problema que este. Pero en general es muy común porque aplica muchas cosas y es bien interesante. Ya, tenemos que, bueno, el monito para ilustrar. Tenemos el monito. Ya, a ver. Bueno, y al tiro pego la pregunta para optimizar el tiempo. Ya, acá. Y ahí. Ya, tenemos una persona que cae con un paracaídas que puede ser modelado como dos partículas de masa M1, paracaídas y persona respectivamente. Ya, masa M1 y M2. Que están unidas por una cuerda de largo L, como se muestra en el diagrama. El paracaídas y la persona sufren fuerzas de roce viscoso con el aire dipolineal. F igual menos gamma por B, con B la velocidad de la partícula y con coeficiente gamma 1 y gamma 2 respectivamente. Las condiciones del problema son tales que la masa 2 es mayor que la masa 1, es decir, la persona pesa más que el paracaídas, y gamma 1 mayor que gamma 2, es decir, el roce que siente el paracaídas es más grande que el roce que siente la persona. Suponer que la cuerda siempre está tensa y que el movimiento, de hecho, se lo pueden demostrar. De hecho, que la cuerda siempre está tensa. De hecho, creo que está dentro de las preguntas. Sí, está dentro de las preguntas. Y que el movimiento es solo vertical, es decir, unidimensional. A partir de esto se pide determinar la velocidad con que cae el paracaidista en función del tiempo si inicialmente parte del reposo. Ya. Intuitivamente, así como por amor al arte, uno se da cuenta directamente que si, por ejemplo, el roce del paracaídas fuera más chico, probablemente esta cuestión no se mantendría tensa. Y de hecho vamos a demostrar que esta cuestión no se mantendría tensa. Entonces el paracaídas no serviría casi de nada. O sea, serviría porque daría roce, pero no sería muy bueno. Ya, eso. Entonces, partamos. Bueno, primero notar que las únicas fuerzas que actúan en el sistema son el peso y la tensión, bueno, el peso, la tensión y el roce viscoso. Entonces vamos a hacer DCL de ambas masas. ¿Qué escribir DLC? DCL. 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 Ya. El primer DCL sería básicamente así. Tenemos gamma 1 por I punto 1, la tensión, y tenemos el peso, que esto es paracaídas. Por otro lado tenemos el otro DCL, que es básicamente la tensión en gamma 2 por I2 punto y M2G. Esto sería persona. Ya. Eso. En el fondo, claro, la persona, por ejemplo, siente la tensión de la cuerda que une ambos cuerpos, siente el roce viscoso y siente la gravedad para abajo. El paracaídas, en cambio, siente la tensión para abajo, el peso para abajo y el roce nuevamente para arriba. ¿Por qué? Porque va cayendo. Si fuera subiendo, sentiría el roce en el sentido contrario. Ya. Y para ser consistente, vamos a poner I hacia arriba. Y para no tener problemas. Bueno, aplicando segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Aplicando segunda ley de Newton, tenemos lo siguiente. Para la masa 1, tenemos M1 por I1 punto igual a menos gamma 1 por I1 punto, menos T menos M1 por G, y tenemos M2 por I2 punto igual a
menos gamma 2 por I2 punto más, más T menos M2G. Ya, eso. Entonces tenemos que la masa por aceleración en 1 es la fuerzas que actúan, como discutimos arriba, y las fuerzas que actúan en la masa 2. Ya. ¿Queda alguna duda? No creo. Bueno, si queda alguna duda, interrumpa. No. Ya. Eso. Igual notar siempre que el roce viscoso, o sea, que el roce viscoso siempre, la suma de fuerza no debería ser negativa. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser negativa? O sea, como cae la aceleración en I sería negativa. Puede ser, o sea, cae la posibilidad con la ecuación que tenemos escrito. Dije, no es que tú le tengas que poner menos acá, no es como que le tengas que poner un menos C, sino que a causa de las expresiones que tú vayas a calcular acá, en este lado, en el lado derecho en el fondo de la expresión, vaya a cachar si la aceleración es negativa o positiva, o sea, es negativa, negativa, pero vamos a demostrar eso, de hecho, vamos a demostrar la expresión para I punto punto y todo el rollo. Eso. Ya, lo típico. Y lo que me interesaba sobre todo esta clase, bueno, aparte de la matraca de los límites y todo el cuento, era que, acuérdense siempre, no, lo repito nuevamente, que el roce va con signo negativo, el roce viscoso va con signo negativo. ¿Por qué? Porque la velocidad ya tiene un signo, que es hacia abajo, entonces el roce apunta hacia el otro lado, por eso ya hace menos. Y la velocidad tiene un signo, se pone en menos. Siempre, siempre, siempre. Ya. Entonces, bueno, por las condiciones del problema, nos dicen que la cuerda siempre se mantiene tensa. Entonces, ¿qué implica eso? Que I1 y I2 se mantienen siempre a la misma distancia, ¿ya? A una distancia L, como dice acá, ¿ya? Es decir, sería I1 es igual a I2 más L, porque siempre están separados a distancia L. Bueno, aquí lo voy a anotar, pues, lo dije. Pero eso, ya, eso implica que I1 punto igual I2 punto igual I punto, para simplificar, y eso implica que I1 punto punto igual I2 punto punto igual I punto punto. Entonces, de ahora en adelante, a la aceleración, digo, a la velocidad la vamos a llamar I punto a secas, y a la aceleración I punto punto a secas, sin un subíndice, porque ambas son iguales, porque la cuerda se mantiene tensa. Ya, bueno. Reemplazando en ecuaciones de movimiento, tenemos lo siguiente. Básicamente reemplazo y reemplazo esta expresión acá y esta expresión acá, en esta y en esta. Ya. Entonces, llegamos a lo siguiente. Y M1 por I punto punto igual a menos gamma 1 por I punto menos T menos M1 por G. M2 I punto punto igual a menos gamma 2 por I punto más la tensión menos M2G. Entonces, ya, para comenzar a marcar, son las ecuaciones. También acuérdense de este tipo de cosas, pues no necesariamente tienen que como que despejar, por ejemplo, una variable y reemplazarla en otra, sino que pueden sumar ecuaciones, pueden multiplicarlas. Por ejemplo, la tarea 1, el problema 2, que le hice yo, no salía tan largo si es que ustedes como que multiplicaban esto por un término y multiplicaban esto por un término y luego sumaban. Ese tipo de cosas como que generalmente se hacen, ¿ya? Así como que échenle un ojo, practiquen ese tipo de cosas, que también es bien útil. Voy a sumar ambas expresiones para sacarme los t en el fondo, ¿ya? Que no los conozco. Entonces llegamos a que M1 más M2 multiplicado por I punto punto es igual a menos gamma 1 más gamma 2 por I punto menos M1 más M2 por G. Ya, pues, entonces eso implica que I punto punto es igual a menos gamma 1 más gamma 2 partido en M1 más M2 por I punto menos G. ¿Ya? Ahora, para simplificar un poco la matraca,
a este corchito de aquí. Lo voy a llamar alfa. Entonces, entonces eso implica que i punto punto es igual a menos alfa por i punto menos g. Ya. Ahora, recordando que en el fondo tenemos que, bueno, lo mismo de arriba, recordando que i punto punto es igual a de i punto de t, esto tienen siempre, háganla, de i punto de t, reemplazando tenemos que de i punto de t igual a menos alfa por i punto g. Eso implica de i punto partido en a menos alfa, no, alfa. Esto sería ahí. Ya, de i punto alfa más g igual a menos dt. Ya. Y eso implica, integrando esto, que tenemos lo siguiente. Básicamente i punto en 0, i punto en t, de i punto de alfa punto alfa i punto más g igual a menos integral entre 0 y t de t. Ya. Entonces, esta expresión de acá es igual a lo siguiente. Bueno, esto es igual a 1 partido en alfa por el logaritmo natural de alfa por i punto más g entre i punto de t y punto de 0. Bueno, y esto es i punto y esto es 0. ¿Por qué? Porque nos dicen que como condición inicial nos dicen que la persona para que acá abajo. Determinar ya. Si inicialmente la persona parte del reposo, entonces nos dicen, claro, que la persona inicialmente parte del reposo, entonces i punto en 0 es 0. ¿Ya? Bueno, y esto es lo mismo que 1 partido en alfa por el logaritmo natural de alfa por i punto más g partido en g. Sí. Esto es menos t. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo hice? Resolví este corcho de acá, lo resolví ahí, terminé ahí, y luego resolví esta integral de acá. Y me llegó a ese término ahí. Ya, entonces, tenemos lo siguiente. Reordenando un poco, eso implica que el logaritmo natural de alfa por i punto más g sí, partido en g, es igual a menos alfa t. ¿Qué es lo que hice? Pasé multiplicando ese término de acá, para acá. Luego, entonces, aplicando exponencial, llegamos a que alfa por i punto más g es igual a g por e a la menos alfa t. Luego, despejando i punto, eso implica que i punto de t es igual a g partido en alfa por e a la menos alfa t menos 1. Por ende, recuperando alfa, llegamos a lo siguiente, que i punto de t es igual a g factor de m1 más m2, estoy reemplazando el alfa, partido en gamma 1 más gamma 2 por e a la menos gamma 1 más gamma 2 partido en m1 más m2 por t menos 1. Ya. Eso, esa es la velocidad que nos pedían acá, que básicamente determina la velocidad con la que cae el paracaidista en función del tiempo si inicialmente se parte del reposo. Eso, o sea, igual la lógica detrás de todo esto era básicamente como jugar con que I1 punto, I2 punto, y la aceleración también del paracaidista y de la persona son las mismas.
Ese era como el principal trucazo de este problema. Aplicar también que ustedes tienen que la diferencia se mantiene constante. Y con eso pueden demostrar que las velocidades eran iguales y la aceleración iguales. Con ello, matraquear, reemplazar y resolver el país. Ya, buenísimo. Pero eso, falta la B, que es la más corta, es cortísima. Así que eso, para terminar ya el problema. Eso, la parte B y estamos casi ready. Ya, la parte B. Ya, la parte B nos piden calcular, acá. Nos piden calcular la tensión de la cuerda en función del tiempo. ¿Ya? Mostrar con el resultado que la cuerda siempre se mantiene tensa. Ya, bueno, entonces, aquí, para terminar luego esto, lo que nosotros vamos a hacer es como un trucazo similar a este, pero ahora nosotros queremos encontrar la tensión. Nosotros conocemos I punto punto, conocemos cómo se comporta I punto, entonces podemos calcular la tensión. Entonces vamos a hacer este mismo corcho acá. Lo voy a copiar acá. Con estas mismas ecuaciones, le damos acá. Pero acá multiplicamos por menos M2 y acá multiplicamos por M1. Entonces, sumamos y llegamos a que la gracia es como que se me van a ir estos términos de acá y me va a quedar el término. Entonces, 0 es igual a M1 más M2 por la tensión más M2 por gamma 1 menos M1 por gamma 2 por I punto. Eso implica que la tensión es igual a menos M1 por gamma 2 menos M1 por gamma, no, M2 por gamma 1. No, estoy mal. M2 por gamma 1. Me confundí los signos. Ahí. Sería M2 por gamma 1 menos M1 por gamma 2. Sí, ahí sí. Partido en M1 más M2 por I punto. Ya. Entonces, esta es la expresión para la tensión. Esa es la expresión para la tensión. Ahora, cosas importantes, como analizar si es que siempre se mantiene tenso, lo que nos piden demostrar. Ya, pues, bueno, algunas cositas y punto distinto de cero, siempre, para t mayor que cero. ¿Por qué? Porque este término jamás es cero, este término nunca es cero. No cero. Y este término es mayor que cero para t mayor que cero. Ya. O sea, de hecho esto lo tenemos que deducir ahora. No, pero esto sí o sí. Ya, ya, ¿qué más? M2, como M2 es mayor que M1, y gamma 1 es mayor que gamma 2, es decir, la persona pesa, digo, el paracaídas pesa más que la persona, creo. Paracaídas es 2, persona 1. Ya, entonces la persona pesa más que el paracaídas y que el paracaídas frena más que la persona, claro. Entonces, eso implica que multiplicando ambas desigualdades, tenemos que M2 por gamma 1 mayor que M1 por gamma 2. Ya, eso implica que M2 por gamma 1 menos M1 por gamma 2 es mayor que 0. Ya, entonces este corcho de acá es mayor que 0. Mayor que 0. Y tenemos que, bueno, siempre, y punto es negativo. ¿Por qué? Porque va cayendo, va cayendo. Entonces, como nosotros definimos el I positivo, I punto siempre es negativo. ¿Por qué? Porque la velocidad de la persona siempre va cayendo, nunca va subiendo, creo. Entonces, como siempre es negativo. Eso implica que I punto siempre es negativo. Por lo tanto, haciendo operación con signos, tenemos menos por más partido en más por menos. Menos por más, menos, porque esta cuestión siempre es negativa, como hemos demostrado acá. Entonces esta cuestión es más. Eso implica que la tensión siempre es positiva.
Entonces, por lo tanto, siempre se mantiene tensa. Por lo tanto, cuerda siempre se mantiene tensa. Ahí sí. Eso, ¿se cacha la idea? Estuvo largo la opción, estuvo largo, estuvo bastante largo. Ya, pues voy a dejar de grabar porque está como de 2 horas la grabación, así que voy a dejar de grabar. Y